Jóvenes señoritas, sean nuevamente bienvenidos. Vamos a tomar el tema de álgebra, pero antes de llevar el álgebra, debo conocer algunos elementos fundamentales para su nomenclatura. Vamos a hacer una comparación ya con la materia de lenguaje. Por ejemplo, voy a realizar una oración. Dicen, todos aman las matemáticas. Todos aman las matemáticas, ¿ya? Luego, por este lado yo voy a escribir una ecuación, perdón, una expresión algebraica. ¿Ya? Bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo una oración. Esto se llama oración simple. Y esto se llama expresión algebraica. Algebraica. Ya puede tener n términos como este puede tener n palabras. ¿Ya? Todos aman las matemáticas. Esto es una oración. Pero una oración está compuesta por palabras. Esta es la palabra todos, esta es la palabra aman las matemáticas. Son 4 palabras. Esto va a estar separado por términos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver términos. Entonces, ¿cuántos términos tiene? 3. Uno, 2, 3. ¿Cómo sé que tiene 3 términos? Dice, todo término va a estar separado por un signo más o un signo menos. Las palabras están separadas por espacios, ¿ya? Y los términos están separados por signo negativo o signos positivos, ¿ya? Aquí es algo importante. Si yo tengo un término, se llama monomio. Si tengo 2 términos, se llama binomio. Si tengo 3 términos, se llama trinomio. Si tengo 4, cuatrinomio. Y si yo tengo más de 4, o inclusive más de 2, se puede decir directamente polinomios, ¿ya? Entonces no hay ningún problema. Pero vean, nuestra oración tenía palabras. Palabras. Bien. Ahora, cada una de estas palabras tiene letras. Esta es la letra T, tengo la letra O, tengo la letra D, la O y la S. Cada uno está compuesto por letras. Entonces ya tengo una oración, tengo una palabra y tengo letras. En la matemática tengo una expresión, tengo términos y voy a tener elementos. ¿Ya? Y los elementos están dados por un signo, un coeficiente, voy a tener una parte literal y voy a tener un exponente. El signo va a ser positivo o negativo. El coeficiente va a ser un número, en este caso es el 2, en este caso es el 3 y aquí tengo el 2. ¿Ya? Si yo borro este 2, voy a sobreentender, tiene su coeficiente y ese coeficiente va a ser 1. Cuando un término no tiene coeficiente, se sobreentiende que tiene un 1. Ya, entonces los coeficientes generalmente son números. Ya en algún momento de sus carreras, algunos van a enseñarles que pueden existir coeficientes literales. Pueden. Pero eso no es necesario por el momento, pero es necesario que lo conozcan. Ya, pero vamos a definir lo que siempre van a tener números. Vamos a tener una parte literal. En este caso puede ser cualquier parte literal, ¿ya? Que está al lado del coeficiente. Vean, tengo X, tengo Y, tengo X, tengo Y, tengo un N. Esto no pertenece a la parte literal, ya ese pertenece al exponente. Entonces puede ir desde la A hasta la Z.
Y por último tengo el exponente. El exponente es el que se encuentra sobre la parte literal, ¿ya? Este puede ser un número o puede ser una letra, ¿ya? Entonces, puede ser número o puede ser letra. No hay ningún problema, pero sí o sí tiene que estar sobre la parte literal. Entonces, ven las relaciones, o sea, básicamente es lo mismo. Oración, expresión, palabras, términos, letras, elementos. Entonces, esa es la primera definición. Algo que también yo tengo que conocer es que si un término, voy a tener términos, ¿ya? Voy a realizar el siguiente ejemplo o el siguiente ejercicio, ¿ya? Bien, en este ejemplo, yo tengo un polinomio, o puedo decir que es un cuatrinomio, ¿ya? Pero con preferencia un polinomio. Bien, en esta expresión algebraica voy a tener términos, pero alguien me va a decir, pero profe, aquí no hay parte literal. Correcto. Y ahí viene el primer punto. Un término que no tiene parte literal se le conoce como término independiente. ¿Ya? Entonces, cuando un número cuando un término no tiene parte literal, entonces se conoce como término independiente. Y el otro concepto que necesito aprenderme de términos es que si yo tengo términos semejantes, se dice términos semejantes cuando tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Sí o sí tengo que entender el concepto de términos semejantes. ¿Por qué? Porque me permite realizar operaciones. ¿Ya? Si no lo comprenden, entonces están adivinando. Entonces, yo voy a decir que son términos semejantes cuando tienen la misma parte literal y entrándonos a lógica tienen y el mismo exponente, ¿ya? Mismo exponente. Entonces, estos tres términos perdón, los cuatro voy a comparar. Primero, este término es semejante con este término. Veamos si cumple las reglas, dice. ¿Tienen la misma parte literal? Sí, tienen la misma parte literal. ¿Tienen el mismo exponente? No, no tienen. Entonces no son términos semejantes. Ahora, vamos con el siguiente. Este término es semejante con este término. Veamos qué dice la regla. ¿Tienen la misma parte literal? Misma parte literal. Sí, tienen la misma parte literal. ¿Tienen el mismo exponente? Sí, tienen el mismo exponente. Entonces, estos sí son términos semejantes. ¿Ya? Ahora, yo puedo ir comparando directamente. Voy a comparar uno más. Digo, ya. Este con este. Agarro y digo, a ver, ustedes dos son semejantes. La regla dice que deben tener la misma parte literal. Sí, tienen la misma parte literal. Tienen la misma parte literal. ¿Tienen el mismo exponente? No, no tienen la misma. Entonces se entiende que no son términos semejantes. ¿Ya? Estos son los... Es esencial y fundamental entender cuándo son semejantes. Porque cuando yo lleve cálculo, voy a entender cuáles son semejantes, cuáles no llegan a ser semejantes para poder determinar. ¿Ya? En álgebra es básico para realizar las operaciones. Entonces, hasta aquí no se olviden todos estos conceptos, ¿ya? Primero, ¿qué es una expresión? ¿Qué es un término? ¿Qué son los elementos de una expresión o de un término?
y qué son términos independientes y qué son términos semejantes. ¿Ya? A la próxima ya vamos a avanzar las operaciones y dentro de las operaciones luego llevaremos lo que se llama productos notables y factorización. Que tengan buen día y nos vemos la próxima clase.